Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar esta tarde con la Fundación Heinrich Böll y con Alaraca, acompañándonos para hablar sobre un tema que ha sido pues, crucial durante el último año, durante la pandemia, pero también del que hoy vamos a hablar ya con datos y un poco más de análisis. Y estos son los efectos que la pandemia ha tenido sobre las mujeres. Específicamente los hemos invitado y las hemos invitado para que conversemos sobre un informe que ha sido auspiciado por la Fundación Heinrich Böll, que se llama Potenciales vulnerabilidades de las mujeres frente a la pandemia por la COVID-19 en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y para eso están conmigo dos de las consultoras investigadoras que estuvieron a cargo del informe, la doctora Ana Ceballos Barahona, la maestra Michelle Molina. También nos acompañan para complementar esta conversación a la abogada Marcela Arias. Y como se darán cuenta, nos está acompañando Debbie Amaya, que va a estar traduciendo todo lo que nosotros estamos diciendo en lenguaje de señas. Así que muchísimas gracias y gracias por estar todas aquí. Bueno, para empezar quiero presentarles a nuestras invitadas, que además es un panel de lujo. La doctora Ana Ceballos es economista, doctora de la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México y un máster en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en finanzas públicas e igualdad de género. La maestra Michelle Molina es economista e investigadora guatemalteca con especialización y maestría en política fiscal para el desarrollo por la Universidad Rafael Landívar. Ha colaborado en temas de desarrollo económico y política fiscal para la región centroamericana en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, entre otros. Y por último, Marcela Arias es feminista y abogada, graduada con honores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y se ha especializado en estudios de género y derechos humanos. Cuenta con experiencia en investigación jurídica y social y actualmente labora en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenidas a las tres. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias también al medio, al Alaraca. Una excelente iniciativa y también feliz día del Día Internacional de la Mujer en la Ciencia. La ciencia, sí, cierto. A todas. Bueno, entonces para comenzar, yo quiero hablar un poco, introducir al tema que es este informe, ¿no? El informe sobre potenciales vulnerabilidades de la COVID-19, que la COVID-19 está generando en las mujeres, vulnerabilidades de las mujeres frente a la pandemia de la COVID-19, pues se plantea como una necesidad, ¿no? Una necesidad de conocer más a profundidad, un año después de que empezamos a oír sobre esta pandemia, cuáles han sido los efectos. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de leer este informe es que una de las primeras cosas que señala es que la crisis es de carácter sistémico. Es decir, primero porque ha trastocado todas las estructuras sociales y económicas y del bienestar en nuestros estados centroamericanos, ¿no? Y también porque esto no es algo nuevo. No es que cuando pensamos en volver a la normalidad, que ahora ya nadie habla casi de eso, pero cuando pensamos en la normalidad, en realidad no es que vamos a volver o estamos esperando volver a algo que estaba mejor de lo que ahora es, ¿no? Bueno, ahora las desigualdades y los efectos se han exacerbado, pero tampoco significa que no habían antes problemas. Entonces, una de las cosas que me parece más importante de este informe es que parte de eso. Y otra de las cuestiones, y que es lo que también yo voy a hacer mucho énfasis por interés personal igualmente, pero que el informe lo hace muy bien, es señalar que dentro de todas las personas que han sido afectadas, mayormente son personas pobres y dentro de estos son las mujeres las que han cargado con las mayores consecuencias. Y de eso es lo que queremos hablar ahora, ¿no? Entonces, yo voy a pasar la palabra a las dos investigadoras consultoras del informe
para que nos puedan explicar, grosso modo, cuáles son los principales highlights del informe y los resultados que ustedes quieren destacar. Entonces, paso la palabra a la doctora Ana Ceballos. Gracias, Ana. Muchas gracias. Creo importante que cuando hablamos de este informe, de los resultados que hemos obtenido, es importante ubicarlo, ¿no? Desde una perspectiva teórica y política y desde una perspectiva práctica. Muchas veces la perspectiva teórica no casa con los datos disponibles para captar esta realidad, ¿no? Para captar el posicionamiento político que tenemos como investigadoras para profundizar en el análisis de este problema de desigualdad. Nosotros partimos de la idea que la desigualdad es multicausal y responde a un problema complejo, ¿no? Y a un problema que tiene interrelaciones entre distintas desigualdades, pero por una cuestión de disponibilidad de información, lastimosamente no podemos abarcar todas esas desigualdades y esa complejidad del problema que impone la desigualdad en nuestras sociedades. Entonces es importante que estemos ubicados, que este conversatorio vamos a exponer los principales resultados, pero para una mayor profundidad de los hallazgos, ustedes pueden consultar el informe que va a estar, que ya de hecho ya se encuentra publicado en la página de la Fundación Heinrich Böll. Un primer punto a destacar dentro de los alcances de esta investigación es que partimos del hecho de reconocer que los impactos han afectado a todos los países, a todos los sectores y a todas las personas, pero esa afectación ha sido distinta, ¿no? No nos ha afectado a todas las personas en el mismo sentido y magnitud. Precisamente eso es lo que destacamos en este informe y nos centramos en una de las dimensiones de las afectaciones, como son las desigualdades de género, y nos centramos en las desigualdades que afectan especialmente a las mujeres, pero también reconocemos que las mujeres no somos un todo homogéneo, como tampoco son los hombres. Esto es importante considerarlo y por tanto también el enfoque de análisis que aplicamos en la investigación es desde una perspectiva interseccional que nos permite analizar las desigualdades reconociendo la diversidad de las personas, ¿no? Y reconociendo también la diversidad entre las mujeres. Y uno de los principales hallazgos precisamente es que no todas las mujeres incluso vamos a resultar afectadas en el mismo sentido y la misma magnitud, sino que en el reporte se encuentra también cómo la desigualdad de género se entrecruza con otros ejes de desigualdad que hace que los impactos también sean diferenciados entre las mujeres. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando analizamos los principales hallazgos, porque nos permite no caer en ese juego de hacer conclusiones generalistas, ¿no? Y también porque nos permite ubicar la desigualdad en sus justas dimensiones, es decir, desde su carácter de multidimensionalidad, pero también porque nos encontramos a las puertas de periodos de campañas electorales en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, que se van a realizar a lo largo de este año, y precisamente es importante posicionar el tema de la desigualdad como un problema multidimensional, porque muchas veces en los discursos de las candidatas y los candidatos se tiende a reducir la problemática que afecta a las mujeres a una cuestión de su sexo, pero se ignora cómo las construcciones de género se entrecruzan con otras variables que hacen que las desigualdades sean mucho más profundas, ¿no? Y en ese mismo sentido también el análisis se hace desde una perspectiva feminista en el sentido que el foco no se centra en los ámbitos que tradicionalmente se centran en los enfoques convencionales, ¿no? Que es en los efectos económicos, sino que vamos un paso atrás y lo vemos con leyes feministas en el sentido de decir, los cuidados y los trabajos domésticos no remunerados son el epicentro de la crisis actual, ¿no? Y son los que se encuentran a la base de las desigualdades en el resto de ámbitos económicos, sociales y políticos. Y eso también explica las diferencias de los impactos entre las mujeres y entre los hombres. Bueno, con este paraguas, digamos, de alguna manera ético-político para entender los resultados de este estudio, podemos decir que dentro de los principales hallazgos encontramos que la pobreza va a afectar
a las mujeres en términos generales, pero especialmente a las de menores ingresos, a las que se encuentran en zona geográfica, a las que pertenecen a poblaciones indígenas, ¿no? Se afirman en términos generales que las mujeres van a resultar mayormente afectadas, pues según datos del Programa de Naciones Unidas, por cada 100 hombres que en el año 2021 van a padecer de pobreza extrema, 118 mujeres también resultarán afectadas por esta situación, es decir, 18 mujeres más en relación con los hombres. Y esta brecha de afectación en materia de la pobreza se va, en lugar de reducirse, se va a incrementar para el año 2030. Y para el año 2030 se prevé que por cada 100 hombres que estén afectados o que estén en situación de pobreza extrema, habrá 121 mujeres. Esta mayor vulnerabilidad en términos de pobreza se explica en términos resumidos por dos razones principales. La primera es porque las mujeres se ubican en el ámbito, en la esfera económica con relativa desventaja en comparación a los hombres, pero también se insertan en los sectores económicos que han sido mayormente golpeados en el marco de esta crisis, pero además porque son las que absorben los costos que implica esta crisis de cuidados, ¿no? Porque son las que acarrean con la mayor carga en términos de trabajos no remunerados. Entonces, la pobreza para las mujeres no se limita a decir que solo va a incrementarse en un sentido monetario, sino que también desde una perspectiva multidimensional, porque va a afectar múltiples derechos, ¿no? Y también se va a traducir en una pobreza de tiempo que precisamente es el factor que determina las privaciones que las mujeres experimentan en los ámbitos económicos y sociales. En materia de educación encontramos que las afectaciones en el marco de la pandemia, si analizamos en términos de acceso a la educación, no encontramos tantas diferencias entre niñas y niños, ¿no? Entonces, la balanza de las posibles afectaciones o diferencias en las afectaciones entre niñas y niños se encuentra cuando analizamos los factores que determinan la deserción escolar de los niños y de las niñas o los factores que determinan la facilidad en que las niñas y niños se incorporan o se reincorporan al ámbito educativo. En ese sentido también tenemos ciertos estudios que afirman como ONU Mujeres y el Plan Internacional que afirman que un 36% de las niñas y adolescentes salen del sistema educativo precisamente por problemas de embarazos, trabajos de cuidados y matrimonios forzados. Y en el marco de la pandemia y con las condiciones que ha generado en el ámbito doméstico, no se puede descartar el hecho que esto se acentúe en el marco de la pandemia. También en materia de salud hicimos también un diagnóstico de cómo estaba la región y los países de estudio para afrontar la exigencia que impone una crisis de estas dimensiones, ¿no? Y básicamente partimos de un sistema de salud precario previo a la crisis que no contaba con las condiciones para enfrentar situaciones cotidianas, mucho menos para enfrentar una crisis, y esto ha hecho que se afecte en la forma en la que los estados han prestado servicios esenciales para las mujeres, como pueden ser los de atención en materia de salud sexual y reproductiva, ¿no? Esto puede repercutir en otros problemas que también afectan a la región, como es el caso de la mortalidad materna y también embarazos adolescentes, los cuales se pueden acentuar en contextos donde existe restricción en materia de aborto, ¿no? Porque en estos contextos las niñas y las adolescentes se enfrentan a una doble vulnerabilidad. Por un lado, un sistema de salud que no las atiende con las garantías adecuadas o con la calidad adecuada, pero por otro lado también, aunque existiera un sistema de salud que permitiera atenderlas de forma adecuada, no existe el marco legal que permita hacerlo, ¿no? Porque existen restricciones en materia de aborto, ¿no? Y sobre todo en nuestros países y sobre todo los países que hemos analizado en el informe. Entonces, otro eje de los que analizamos fue en
materia de violencia contra las niñas, mujeres y adolescentes, y ahí encontramos distintos datos. En términos generales, se puede decir que la pandemia ha recrudecido todos los factores que explican que los países, sobre todo los países del Triángulo Norte, sean los más violentos en contra de las mujeres. Por ejemplo, en El Salvador y Nicaragua, los datos revelan que respecto al mismo periodo del año anterior, del 2019, se ha registrado un incremento en el número de feminicidios en ambos países, ¿no? Pero cuando se analiza otras expresiones de violencia, como es la violencia sexual, en Guatemala y El Salvador, por ejemplo, se han reducido levemente, pero esto no significa que hemos mejorado o que seamos menos violentos que antes, sino que significa que las medidas de confinamiento también pudieran afectar los canales para hacer denuncias o incluso para recibir atención por este tipo de vulneraciones, ¿no? En general, podemos decir que en términos sociales, la pandemia nos ha enfrentado a los rostros más aberrantes del patriarcado, pero también de un sistema de mercado que nos excluye y además de un Estado que ha fallado en la garantía de nuestros derechos. Entonces, básicamente, este triple azote es los que nos hace más vulnerables en este contexto de crisis pandémica. Gracias, Ana. Quiero darle la palabra a Michelle para que también pueda exponernos su parte, la parte que ella trabajó dentro de este informe. Bueno, muchas gracias. Y gracias, Ana, por la introducción. Pues partiendo de ahí, adentrándonos un poco en el espectro económico, pues cabe decir nuevamente que la pandemia ha golpeado muy, muy duro la situación socioeconómica y laboral, particularmente a las mujeres, con todas las distinciones que ya hizo Ana. No las voy a repetir porque voy a asumir que ya sabemos eso, que las personas más afectadas son las personas indígenas, las personas en situación de pobreza, las personas que viven en áreas rurales. Y bueno, eso impacta de forma negativa tanto su autonomía económica y también la igualdad de género y los logros que habíamos alcanzado hasta entonces en esa materia. Durante la pandemia y como consecuencia de la crisis que se dio a partir de esta, algunos de los mayores efectos que se dieron son la caída del empleo asalariado formal, la abrupta tendencia creciente del desempleo, un aumento del empleo informal, el cual creo que es importante decir que no se considera un trabajo decente, en el sentido que no le da ningún tipo de protección a las personas. Además, se dio un aumento del nivel de inactividad, que con esto nos referimos a todas aquellas mujeres que salieron en definitiva del mercado laboral y que actualmente ya ni siquiera están buscando empleo. Y por ende estamos hablando que todo esto nos da un salto de un retroceso de más de una década en cuanto a participación laboral femenina. En una pequeña parte podríamos decir que esto se debe porque las mujeres están sobrerepresentadas en los sectores más afectados. Por ejemplo, algunos datos oficiales nos dicen que en los países estudiados, en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, alrededor del 40% de las mujeres ocupadas que están trabajando se concentraban en tales sectores, que son, por ejemplo, el comercio, los restaurantes, los hoteles y el turismo, por decir algunos. Y bueno, si bien este problema sí se ha profundizado en este contexto, como ya nos decía también Laura, no es una situación nueva, sino que es de largo aliento y tampoco es resultado de coincidencias o del azar que las mujeres seamos las más afectadas en esta crisis, sino que se debe principalmente a un sistema económico y social que es excluyente y patriarcal, y por lo mismo, como ya nos introducía también un poco Ana, las mujeres ya se encontraban en una posición de vulnerabilidad debido a la desigual distribución de trabajos de cuidados y del hogar. Y en buena parte a ello sí se debe que históricamente la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral había sido bastante menor que la de los hombres, además que las mujeres siempre han tenido trabajos más precarios, más inseguros y predominantes en el sector informal.
también con un menor salario, incluso cuando estamos hablando de un hombre y una mujer que están trabajando en una misma ocupación. Entonces, en resumen, como ya se encontraban en una situación de gran vulnerabilidad las mujeres, creo que es únicamente lógico que siendo las más vulnerables también sean las más afectadas durante estas circunstancias. Y que además, como efecto de esta pandemia, se siguen ensanchando las brechas de género. Sobre todo ante la creciente dificultad aún más fuerte ahora de balancear el incremento de las necesidades de cuidados y trabajos con todo lo que ha traído la pandemia, con las cuarentenas, etcétera, etcétera. Y bueno, a ello le sumamos, les voy a compartir para tener ayuda visual. A ello se le suma que las mujeres tienen mucho menos oportunidades de ahorrar y también menor acceso a servicios financieros, como son los créditos. E incluso las que logran superar las barreras estructurales, porque muchas veces se piden fiduciarios o de ser dueños de terrenos o tener mucho capital para respaldar estos préstamos, quienes logran sobresaltar esas barreras estructurales, ya que las mujeres generalmente nunca han tenido acceso a este tipo de activos, obtienen préstamos de montos mucho menores y con altas tasas de interés, como vamos a ver aquí en el caso de Guatemala. En la gráfica izquierda vemos la evolución del saldo total de créditos y vemos que de cada 10 quetzales que el sistema financiero dio en préstamos en general a la población, únicamente 3.7 de esos quetzales lo recibieron mujeres. Mientras del otro lado, del lado derecho, vemos que también la tasa de interés activa que se le daba a las mujeres era sumamente más alta, y esto se traduce en que prácticamente el precio al que las mujeres pueden acceder a los préstamos también termina siendo bastante más caro al cual tienen acceso los hombres. Bueno, en suma, los sistemas sociales y económicos en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala están tan desgastados y reproducen la pobreza y la desigualdad y la exclusión y la violencia de tal forma que se da la migración como una válvula de escape. Y aquí vamos a entrar al cuarto capítulo del informe. Y bueno, creo que es importante que nos remontemos a octubre de 2018, que es cuando se empiezan a dar las que ahora ya son pues bastante normales para los habitantes del Triángulo Norte, que son las caravanas migrantes. Y a raíz de eso se da un incremento gigantesco del flujo de migración, como ustedes pueden ver en la gráfica, cómo se dispara fuertemente en el año 2019. Y bueno, también vale la pena destacar aquí que la información sobre migración es sumamente débil, pues quizás no es el mayor interés de los países. Por ejemplo, Estados Unidos tiene estadísticas muy malas, pero por ejemplo, basándonos en las de México, podemos saber que el 34% de las personas detenidas en la frontera mexicana eran mujeres. Entonces eso nos podría dar cierta magnitud de cuántas son mujeres, pero aún sabiendo que no es un dato exacto. Y bueno, aquí hay dos impactos particularmente importantes que reciben las mujeres en el tema de migración. Primero, que aunque el peligro existe para todos, la migración de las mujeres es cada vez mayor y se da en entornos cada vez más riesgosos y precarizados. Por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estimó el año 2019 que 1 de cada 3 mujeres es agredida sexualmente en el viaje hacia la frontera estadounidense. Y bueno, por el otro lado, la migración no es necesariamente una emancipación ni para quien viaja ni para quien recibe las remesas y se queda en casa. Esto es importante decirlo porque a menudo se piensa que la migración es un incremento de estatus y no necesariamente es así. No necesariamente se dan esas transformaciones en las relaciones de poder
o a veces se dan, pero son únicamente temporales. Y además en muchas ocasiones se perpetúa la división sexual del trabajo. Cuando se van los hombres, las mujeres que se quedan en casa suelen tener que ocuparse de todos los cuidados y los quehaceres de casa, también limitando su actividad fuera del hogar. Y asimismo, quienes migran muchas veces también se terminan dedicando en otros países al cuidado y así generando lo que llamamos las cadenas transnacionales de cuidado, que es donde prácticamente se reacomodan las necesidades de cuidado, pero siguen siendo ellas o otras mujeres en quienes recae esta responsabilidad. Entonces yo aquí lo iría dejando, así ya podemos entrar a detalles en la discusión. Ya. Muchas gracias, Michelle. Me quedan, bueno, hice muchos apuntes y algunas preguntas, pero antes de pasar de nuevo con ustedes, me gustaría seguir con Marcela, que también nos puede aportar desde el contexto hondureño, pero concretamente, Marcela, me gustaría saber si puedes ahondar o abordar el aspecto de derechos humanos, cómo ha afectado esta crisis sanitaria, también el estado de los derechos humanos en la región, específicamente en Honduras, si quieres referirte, y si crees que, al igual que en los aspectos económicos, socioeconómicos, ha habido una afectación en especial al grupo de a las mujeres. Gracias y gracias Ana también y Michelle por este panorama así general sobre la situación. Creo que es un esfuerzo muy necesario el poder, digamos, como documentar y evidenciar cómo vivimos de manera diferente las experiencias, ¿verdad? Como mujeres. Quizás volviendo un poco también a esa pregunta que hacías inicialmente, sí, como recalcar también que si las desigualdades de género son de carácter global, obviamente, como decían al inicio, ¿verdad? O sea, las desigualdades sociales hacen que exista un mayor impacto sobre las mujeres. Y en ese sentido, también me gustaría apuntar que para Centroamérica es incluso, o sea, tiene incluso como características más específicas que la región latinoamericana en general, ¿verdad? Y por eso la importancia de que se elaboren informes como este, que hagan hincapié en la situación particular de los países de Centroamérica. Esto porque además de esta problemática social y económica que ya muy bien ilustraban Michelle y Ana, la desigualdad de género en Centroamérica se ve afectada o influida o reforzada o profundizada por contextos como el crimen organizado, la corrupción, los gobiernos ilegítimos, que sabemos que eso es algo bastante característico de la región durante los últimos años, y la violencia generalizada, ¿verdad? Cada uno de estos aspectos, de alguna manera u otra, impactan de manera diferente en las mujeres de la región centroamericana, además de los fenómenos migratorios, ¿verdad? O de movilidad humana, como las caravanas de migrantes que de hecho en Honduras desde 2018 no se veía una tan grande como la que se vio ahora en enero, ¿verdad? Entonces eso ya nos da como una idea de cómo serán los siguientes meses. En este sentido, sí también me parece que es importante, y voy a intentar hacerlo así muy rápidamente, enmarcar la desigualdad de género desde una perspectiva de derechos humanos, ¿verdad? Que ya es un poco aterrizando a lo que señalabas. Y esto, o sea, ¿por qué lo menciono? Porque me parece necesario como de alguna manera asignar responsabilidades, ¿verdad?
O sea, es cierto, sabemos que hay desigualdades sistémicas, sabemos que estamos en medio de una crisis de derechos humanos en muchos aspectos, ¿verdad? Y esa crisis de derechos humanos impacta en mayor medida a las niñas y las mujeres de la región. Pero, ¿quién tiene responsabilidad de estas cifras que tan alarmantes que nos ilustran Michelle y Ana en este informe, ¿verdad? Entonces, aquí me quiero referir al derecho internacional de los derechos humanos, en el cual, o a través del cual, se asigna la responsabilidad a los estados o la obligación internacional de los estados de respetar, proteger y cumplir. Es decir, que los estados están obligados a abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, están obligados a proteger, es decir, que tienen el deber de aprobar todo un marco legal o normativo que proteja los derechos humanos y adoptar todas las medidas para proteger a los individuos cuando se tenga conocimiento de las amenazas, y garantizar el acceso a recursos, a servicios por un lado, pero también a recursos jurídicos en el caso de la sospecha de derechos humanos, y por último una obligación de cumplir, ¿verdad? Los estados tienen que adoptar medidas positivas para garantizar que los derechos humanos puedan ser ejercidos. Y esto puede variar de acuerdo con cada materia estudiada, ¿verdad? Además de eso, también me gustaría señalar que bajo el derecho internacional es posible restringir ciertos derechos bajo circunstancias específicas. La crisis de la pandemia de COVID-19 es un ejemplo de ello, ¿verdad? Porque se restringieron muchos derechos fundamentales a nivel global, pero esa restricción hasta cierto punto en la región centroamericana se identificaba como un privilegio, ¿verdad? Porque no todas las personas podían quedarse encerradas por más de una semana, por más de 3 días, porque viven día a día. Entonces, bueno, también mencionar que esas restricciones solo pueden ser permitidas si son proporcionadas, necesarias y no discriminatorias. ¿Y qué pasó en el caso de Centroamérica? Sí, podrían ser proporcionadas, podrían ser necesarias, pero generaban un ambiente de discriminación para las personas que no tenían acceso a recursos económicos para poder sobrevivir, como les decía, más de un día, porque simplemente, pues, o sea, en el informe se indica, ¿verdad?, la pobreza monetaria de los países centroamericanos. Entonces esto definitivamente me parece a mí fue una medida discriminatoria en tanto no se garantizó el acceso a créditos de manera oportuna, inmediata, ¿verdad? También que tampoco es, digamos que la restricción de estos derechos tampoco, o de las declaraciones de emergencia, tampoco pueden ser utilizadas como una base para reprimir o restringir el derecho de los defensores y defensoras de derechos humanos. Esto lo menciono porque específicamente en el caso de Honduras se registraron más de 100 protestas en el contexto de confinamiento, y eso son estadísticas de meses después, ¿verdad? O sea, yo ahorita no, digamos que no tendría un conteo específico de cuántas protestas, porque estas protestas fueron por razones de alimentos, porque la gente no contaba con alimentos, fueron de personal médico o de salud, porque no contaban con los insumos necesarios para poder hacerle frente a la pandemia, y más recientemente mencionar el caso de Keila Martínez. No sé si ustedes lo conocen, lo quiero, o sea, mencionarlo así rápidamente porque también anoche se registró una protesta adicional para exigir justicia por el caso de Keila Martínez. Keila Martínez es lamentablemente ya no está con vida, fue una estudiante de enfermería que fue asesinada hace unos días en el contexto de toque de queda. Ella fue detenida y horas después apareció asesinada, ¿verdad? En este sentido, lo que se está exigiendo es que se investigue bajo los estándares internacionales del protocolo de Minnesota, que son muertes potencialmente ilícitas,
y también que se acompañe de los estándares plasmados en el Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por razones de género, porque no se descarta de que existan rastros de tortura o de violación en el cuerpo de Keila Martínez, ¿verdad? Esto, además de que, como ya bien señalaban ustedes antes, han habido un aumento, quizás no. Bueno, ahora ya no estoy segura, la verdad, porque estos últimos días, la verdad es que los femicidios se han visto increíblemente en Honduras, sobre todo. O sea, hoy hubo una 7ª mujer que asesinaron en una cuestión de menos de 72 horas, yo creo. O sea, y todos han sido mediatizados. Y sabemos que cuando son mediatizados, pues usualmente se produce lo que Rita Segato dice, el espectáculo del crimen, ¿verdad? Que se fomenta. Y pues entonces pueden replicarse, ¿verdad? Entonces esto como para poder mencionar como las vulnerabilidades adicionales sobre las mujeres en el contexto de confinamiento o de los toques de queda, que son los que ahora manejamos, ¿verdad? Porque ya no se maneja un confinamiento total en Honduras. Eso muy en términos generales. También quería hacer referencia a la perspectiva de género. Yo creo que es imposible dejarla por fuera, como un enfoque, ya bien Ana lo mencionaba, ¿verdad? Que fue un enfoque parte del informe, y entender que desde los derechos humanos se comprende la perspectiva de género como un proceso de evaluación de las consecuencias que van a tener las mujeres, un proceso de evaluación de las consecuencias diferenciadas que tienen las mujeres para cualquiera de las actividades, legislación, políticas, programas, en todos los sectores y en todos los niveles. Para ello, y también apuntar que cuando hablamos de desigualdad o sea, decir género no es lo mismo que decir mujeres, ¿verdad? Y creo que esa es una acotación importante en términos así como más amplios, porque el género se refiere a este constructo social, roles atribuidos a hombres y mujeres. Ya creo que ustedes lo manejan, quizás, bueno, no sé si las personas que nos escuchan si lo manejan o no, pero vale la pena mencionarlo, ¿verdad? Usualmente estos roles de género de alguna manera provocan un impacto negativo en mayor medida en las mujeres, ¿verdad? Y en general en las identidades femeninas. Además, desde una perspectiva de derechos humanos, también mencionar, que creo que el informe lo abarca muy bien, la dimensión o el carácter interseccional que debe impregnarse en el análisis de género o de las situaciones de género, cómo incorporar la perspectiva, ¿verdad? Entonces, bueno, sobre esto, pues se reconoció desde hace años atrás que muchas mujeres enfrentan otro tipo de barreras para disfrutar de sus derechos humanos, debido a factores tales como la raza, el idioma, el origen étnico, la cultura, la religión y tal. Pero bueno, creo que esas son cuestiones que ya bien se manejan, ¿verdad? Y ya para ir cerrando en esta primera intervención, en este contexto de la desigualdad de género en Centroamérica, ¿qué estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres interesa señalar? No me voy a quedar mucho ahí, solo quisiera mencionar que hay dos ramas, digamos, que interesa que interesa evaluar y examinar al momento en que escuchamos las cifras que están plasmadas en este informe, ¿verdad? Y el análisis que está plasmado en este informe. Primero son los aspectos que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, y en este sentido está el acceso a la alimentación, el acceso al agua y saneamiento, la salud sexual y reproductiva, el derecho a la tierra, a las propiedades y a la vivienda, los derechos laborales y el derecho a la educación. Eso por un lado. Y por otro lado, también mencionar que se identifica esta otra área o esta otra dimensión que interesa examinar ahora, que es el derecho a la igualdad y no discriminación, o el derecho a una vida libre de violencia, ¿verdad? Por último, o además de esas dos columnas, bajo las cuales es importante comprender las cifras plasmadas en este informe, me parece a mí que va a ser muy importante
tener cuidado. O sea, si al inicio habíamos mencionado el tema de las obligaciones internacionales de los estados, es decir, la obligación de cumplir, proteger y respetar, pero me parece también que bajo este contexto y sobre todo el contexto latinoamericano, habrá que ponerle mucha atención a las responsabilidades que deben asumir los actores no estatales en materia de derechos humanos. Sobre esto, pues, quizás más adelante podríamos profundizar en cuáles son las herramientas de derechos humanos y cuáles son las obligaciones internacionales de los actores no estatales en esta materia, pero me parece muy importante, sobre todo por el tema relacionado con los derechos laborales de las mujeres, con las suspensiones que han enfrentado, con los despidos masivos que se han dado durante estos últimos meses. Entonces, ahí me quedaría por ahora. Gracias. Gracias a ti, Marcela, y por este recorrido también que complementa el informe. A mí me gustaría seguir con Ana y preguntar, bueno, ambas, Ana y Michelle, han mencionado que lo que estamos viendo acá son pues, las consecuencias de un sistema patriarcal desigual, ¿no? Y es probable que nosotras o las personas que estamos en los temas sobre desigualdades de género entendamos muy bien esto, pero me gustaría que cada una desde los ámbitos en los que se centraron el informe puedan hacer más concreto, o sea, ¿por qué es tan crucial la desigualdad de género en estas consecuencias que están enfrentando las mujeres? Entonces, por ejemplo, Ana, tú hablabas de este análisis interseccional, ¿no? Que otra vez es un término que está muy bien usado y ahora ya muchos la conocemos dentro de la academia, pero en términos concretos de vida cotidiana, ¿cómo se manifiestan estos efectos desde un enfoque interseccional sobre las mujeres como consecuencia de la COVID-19? Claro. Cuando hablamos de interseccionalidad, partimos de reconocer las desigualdades en plural, ¿no? Si bien el informe se centra en la desigualdad de género, pero tratamos de evidenciar cómo esta se puede acentuar según una persona sea de pueblos indígenas o se encuentre en situación de discapacidad o viva en zona rural o urbana. ¿Cómo lo vemos en la cotidianidad? Pues podríamos podríamos poner de ejemplo la intersección de dos desigualdades. Por ejemplo, la desigualdad el hecho de ser mujer con la de clase social, por ejemplo. Y podríamos ubicar una problemática común, como podría ser el aborto. El aborto a una mujer con recursos económicos y el aborto para una mujer pobre. ¿Cómo se enfrentan a esta problemática dos mujeres, pero en condiciones económicas diferentes? Pues precisamente eso hace que una mujer pobre se enfrente a este problema de forma mucho más vulnerable que lo pueda hacer una mujer con recursos económicos, pues tiene medios económicos para poder realizárselo en situaciones que no atenten contra su salud y su vida. Posiblemente puede salir, si se encuentra en un país donde existen restricciones para realizar la práctica del aborto por motivos de salud, por ejemplo, o porque es su decisión hacerlo, posiblemente puede hacerlo en otro país incluso. Pero, ¿qué pasa con una mujer que no tiene esas posibilidades, no? Está frente a una misma situación, pero no tiene los recursos para poder realizarlo de forma segura y sin poner en riesgo su vida. Entonces, con este ejemplo podríamos continuar añadiendo variables que explican cómo las mismas problemáticas afectan a las mujeres de forma diferenciada. Otro ejemplo puede ser también en términos de pobreza, por ejemplo. Obviamente vuelve el factor clase social, vuelve el factor género, que se ve que las mujeres de poblaciones indígenas van a ser mayormente vulnerables, pero también se puede incorporar otros factores como son las barreras lingüísticas, ¿no? Que incluso en Guatemala existen poblaciones que únicamente hablan su idioma original, pero no hablan castellano o no hablan español, y eso les limita mucho incluso a recibir la oportuna atención médica, ¿no? Entonces ahí vamos viendo y entretejiendo cómo el género
entrecruza el resto de desigualdades, pero va adquiriendo distinta profundidad o va marcando distinta vulnerabilidad cuando se entrecruza con otros factores de discriminación. ¿Y por qué decimos que la variable género es vital y fundamental en el marco de esta crisis y por qué la tenemos que analizar desde una perspectiva interseccional? Pues básicamente en nuestro país es fundamental incorporar la perspectiva de género en los análisis porque nos encontramos en sociedades cuyo modelo de organización económica y social no solo podemos limitarnos a analizarlas desde una perspectiva convencional, sino que también debemos incorporar las implicaciones que impone el hecho que también sea una sociedad patriarcal, ¿no? Porque en una sociedad patriarcal el género se traduce en un factor de estratificación social, como el ejemplo que ya les expliqué. Y esa estratificación social se traduce en desigualdades entre mujeres y hombres y también según identidad, ¿no? La segunda razón por la que es importante hacer un análisis de género, y sobre todo en nuestro país, es porque precisamente los cuidados son el pilar que sostiene el sistema económico y social actual, pero los cuidados en estos países que hemos analizado no cuentan con el reconocimiento económico y social. ¿Qué pasa? Que al no contar con el reconocimiento económico y social, esto hace mayormente vulnerables a las personas que ejercen las labores de cuidados. Y no es casualidad que quienes mayormente ejercen estas labores sean las mujeres. Entonces, por esa misma situación, las mujeres son mayormente vulnerables en el contexto actual de la pandemia. Y finalmente, otro factor que hace vital analizar la realidad desde una perspectiva de género y volviendo al tema de los cuidados, es que precisamente en periodos de crisis los cuidados se incrementan, ¿no? En el sentido que tienen un comportamiento contracíclico. ¿Qué significa contracíclico? Pues a medida que se reduce el empleo, caen los ingresos, cae posiblemente la inversión en salud, educación y otras áreas que afectan el bienestar de las personas, posiblemente la válvula de ajuste para mermar los impactos en el bienestar de las familias sea recurrir al trabajo de cuidados no remunerado, que es esencialmente el que realizan las mujeres, especialmente las mujeres pobres. Por esto es importante considerar el análisis de género no como el análisis de género no debería ser como un punto de aparte o una excepción de analizar la realidad, sino que debería ser una perspectiva ética y política que debiera ser la predominante, ¿no? Porque nos permite ver la realidad en sus dos dimensiones, ¿no? Cómo las personas logran sostener la vida y cómo también logran sostener un sistema económico, ¿no? Que en el contexto actual pareciera que economía y vida son ejes incompatibles, pero realmente debieran, o lo ideal sería que fueran compatibles, que nadie se viera en esa disyuntiva de o me quedo en casa encerrada, sometida a las medidas de confinamiento, pero me muero de hambre, o salgo, me expongo, me enfermo, pero es la única forma que tengo para sobrevivir, ¿no? Entonces, en nuestro país ese no debería ser un dilema, sino que deberíamos tener las condiciones que nos permitan hacer esa compatibilización de ambas esferas del bienestar. Muchas gracias, Ana. Y yo quiero retomar una de las cosas para pasar a Michelle. Es, de nuevo, este análisis interseccional, ponerlo en el área que vos analizaste, Michelle. A mí me sorprendieron mucho estos datos que mostrás en los que el acceso a créditos es mucho menor en las mujeres, y una pregunta es, ¿esto es porque menos mujeres piden créditos o a menos mujeres le dan créditos? Y otra es, ¿por qué a mayores intereses? También esto lo explica este sistema de desigualdad de género, el que estructuralmente se esté dando un menor acceso a este tipo de recursos a mujeres.
Eso por una parte. Y en la parte de la migración, a pesar de que todavía no son una mayoría las mujeres, ¿no? Un 34% todavía no son una mayoría, sí en el informe hay algunos insights de por qué las mujeres están migrando cada vez más desde Centroamérica. Gracias, Laura. Y bueno, tal vez para empezar en el tema de los créditos, pues es un tema complejo que sí ha sido estudiado, pero creo que aún falta estudiarlo bastante complejidad. Y creo que ahí hay tres aristas. Primero está, bueno, la primera parte vamos a dividir en dos, que está del lado de la oferta y de la demanda. En cuanto a la demanda, hay barreras estudiadas de cómo este conjunto, este entramado de creencias, de normas sociales, de formas de comportarse, de formas de creer, de formas de vivir, llevan a las mujeres a creer que ellas no deben de tener una cuenta bancaria, que ellas no son quienes deben de pedir los préstamos, que a ellas no les interesa, por ejemplo. Eso es una barrera importante por la cual las mujeres no acceden a créditos. Y luego está la de la oferta, que esas son barreras estructurales. Por ejemplo, casi siempre se pide, digamos, dar cierta seguridad a la entidad financiera que les asegure a ellos que yo voy a poder pagarles de regreso lo que ellos me están prestando. Y en cuanto a las mujeres, cuando históricamente han sido privadas del capital, muchas veces a trabajar, a las herencias, en muchos lugares del mundo, pues en Centroamérica ya no, pero en algunos lugares las mujeres legalmente no pueden tener tierras. Entonces es algo muy estructural a lo que... Y bueno, y creo que me estoy haciendo un poco bolas, pero creo que ahí va de regreso la importancia del enfoque de género, que es lo que hablaba Ana. Por ejemplo, ahí está la importancia de ver la crisis también con esos ojos, porque cuando uno quiere, por ejemplo, en el país se quiere reactivar la economía y entonces se van a impulsar los microcréditos y también se van a dar muchísimos créditos para fortalecer el consumo, etcétera, etcétera. Y si la política y si los tomadores de decisiones son ciegos a este tipo de cosas, si no se superan esas barreras estructurales, igualmente no van a favorecer a las personas que han sido más afectadas durante esta crisis, que últimamente son las mujeres, porque ellas no van a poder acceder a esos créditos con la misma facilidad que los hombres, porque no tienen tierras o capital o activos para asegurar su pago en el futuro, y además muchas otras veces necesitan un fiduciario, es decir, en caso que yo no pague, otra persona que diga, en caso que ella no pueda, yo voy a pagar por él. Y muchas veces son las parejas, son los esposos, son familiares, y también reduce su autonomía porque le tiene que preguntar a la persona, el esposo, a alguien que la apoye, y no siempre tienen el apoyo. Entonces, esos son dos factores importantes. Y un último que también está estudiado, y no tanto en Centroamérica, lastimosamente, pero es la discriminación. Hay muchas veces que ninguno de estos dos factores explica la desigualdad, sino que es que la persona en ventanilla tiene un prejuicio de entrada y dice, no, yo creo que ella no va a ser capaz de pagarme el regreso. Entonces le limita el acceso, le pone más dificultades o de una vez lo rechaza. Y bueno, también están otras cosas estructurales, por ejemplo, la movilización para ir a un banco, el tiempo que requiere, si ya necesitan mucho tiempo para ir por el agua, para cuidar a los hijos, para llevarlos a la escuela. Además, tienen que ir al banco y hacer muchísimas gestiones, y entonces al final esto termina siendo todo un sistema que no es amigable a las mujeres. Entonces, creo que a ese es un pincelazo, habría que profundizar mucho más, pero creo que ahí podemos ir entendiendo de por qué estos datos tan fuertes. Y te deja ahí como muy claro, ¿no? Esta interseccionalidad, ¿no? O sea, de por qué no solamente hay los hombres tienen más, porque son, sino el ser mujer y lo que significa ser mujer también intersecciona con este acceso o no acceso a servicios o a recursos como créditos, ¿no? Cuando vos decís, bueno, ¿cuánto le toma
recoger el agua, ir al banco, cuidar a los hijos, etc. Todo eso está relacionado con el ser mujer, ¿no? Sí, totalmente. Y perdón, ¿me podría repetir la pregunta sobre migración? Sí. Tú señalaste que alrededor del 34%, con los datos que se tienen, ¿no? Alrededor del 34% las mujeres son mujeres las que migran, ¿no? ¿Siguen siendo las mismas razones más económicas? Vimos también, quizás lo voy a hacer más específico, ¿no? En los últimos años también las mujeres empezaron a migrar mucho más por situaciones de violencia y de violencia de género. Entonces, no sé si hay datos sobre eso, de si con la crisis son estas situaciones de violencias a sus derechos humanos las que están haciéndolas migrar, o son las razones económicas. Sí, bueno, una fuente importante de información en este tema es el COLEF, que hace encuestas continuamente en las fronteras de México, y de ahí podemos derivar que, digamos, en grandísimos rasgos, sí, la gran razón por la que migran en general todos, incluyendo las mujeres, son cuestiones económicas, tanto porque no ganan bien o porque están buscando oportunidades, pero generalmente son cuestiones económicas, pero no se descarta que cada vez hay más casos de violencia, y no solo violencia, sino que, por ejemplo, Nicaragua es un caso muy peculiar, que generalmente ha sido Guatemala, El Salvador y Honduras quienes más migran a Estados Unidos, pero en años recientes se ha visto un incremento muy fuerte de nicaragüenses que están pidiendo refugio a Estados Unidos, y de nicaragüenses que están migrando también a Estados Unidos, aunque sabemos que también migran a Costa Rica, por ejemplo. Y en ese caso obedece mucho más a razones políticas por el régimen de Ortega, y es algo que hay que reconocerlo, es un caso totalmente diferente. Y creo que también valdría la pena hacer doble clic en el tema económico y decir que mucho de esta migración de las mujeres se debe a un incremento en la demanda a los servicios de cuidado, porque ahora estamos viendo cómo en estos países del primer mundo, muy ricos, que quizás las mujeres ya han conseguido cierto nivel de independencia, de empoderamiento, etcétera, etcétera, pero aún recae sobre ellas la responsabilidad. Entonces hay una demanda de cuidados, y como el Estado, por ejemplo, en Estados Unidos, el Estado no es fuerte y no provee este tipo de servicios, y tampoco tiene esta concepción feminista o incluyente, y un sistema de protección social fuerte, entonces se privatiza este mercado de cuidados, y entonces se jala mucho demanda de cuidados, y pues obviamente pues todos los estereotipos y todas las normas sociales terminan siendo mujeres, y eso es lo que llamamos las cadenas transnacionales de cuidados, porque entonces yo, mujer que cuida a mis hijos en casa, le voy a pedir a mi madre, a mi hermana o a mi vecina que cuida a mis hijos, y yo me voy a ir a Estados Unidos a cuidar a los hijos de alguien más. Entonces se hacen esas cadenas transnacionales de trabajo. Entonces es esto lo que está llamando a las mujeres, esa oportunidad de trabajo, eso que ven ellas allá. Muchas gracias, Michelle. Y a mí me parece muy importante lo que estás diciendo sobre las cadenas de cuidados, porque, bueno, se ha estudiado muchísimo más en Europa, Estados Unidos, ¿no? De cómo la emancipación de las mujeres allá está basada en los trabajos de cuidados que hacen otras mujeres, ¿no? Las mujeres migrantes sobre todo, pero que también lo hemos visto. Para mí ha sido también uno de los efectos de la pandemia, como las mujeres clases medias de nuestro país, de nuestros países centroamericanos, para seguir haciendo su trabajo online desde casa, etcétera. Muchas han tenido que recurrir precisamente al trabajo doméstico de otras mujeres, ¿no? Y la crisis del trabajo doméstico, de las trabajadoras domésticas, también creo que es una de las cuestiones como más evidentes en esta crisis, ¿no? Antes de pasar al cierre, porque como siempre el tiempo nos come en estos conversatorios, y me encantaría seguir, pero hay que ir cerrando. Pero antes de pasar al cierre, Marcela, tú mencionaste que, bueno, obviamente
creo que para todos es mucho más claro saber que el Estado tiene obligaciones para garantizar derechos fundamentales, ¿no? Y los derechos humanos también. Pero tú mencionas que hay obligaciones de actores no estatales también. Me gustaría que pudieras hablar de esto, ¿no? ¿Cuáles son estos actores no estatales necesariamente, pero que también juegan un rol en la procuración y garantía de derechos? Sí, y quizás voy a ser muy breve en esto porque quisiera, por el tiempo, ¿verdad? No estaba consciente de que se nos había ido una hora ya de buena que está la plática, me parece. Este coloquio de brujas, que por cierto han adulado mucho el nombre por redes. Bueno, no quisiera como profundizar mucho en eso. De hecho, eso me parece a mí un reto del derecho internacional y en general un reto para poder, digamos, pensar en ello más a profundidad a partir de esta crisis, ¿verdad? Sobre todo, porque es cierto, o sea, con esta crisis me parece, con esta crisis generalizada de derechos humanos, sí me parece que de alguna manera como que se reafirma el papel de los estados, que son la forma de organización política dominante, tradicional, sí, y todo, pero son las formas de organización más fuertes para dar respuesta a este tipo de crisis, ¿verdad? Es decir, que sigue siendo esa dimensión pública la única capaz primero, de que le exijamos cumplimiento, respeto, protección, garantías. Y segundo, o sea, en este sentido, de que el Estado es el único actor o el único ente que podía dar respuesta en esta crisis, no solo entran ahí las personas como individuos, ¿verdad? No solo entran los grupos o las personas como colectivo, sino que también las ironías de la vida permitieron identificar que durante esta crisis eran incluso las grandes empresas y las medianas empresas y las pequeñas empresas estaban, y la ironía lo digo por las grandes empresas, ¿verdad? No por las pequeñas y las medianas, que estaban solicitando de alguna manera o no solicitando, como buscando refugio en las medidas o en el Estado en general, ¿verdad? Y por eso me parece importante el papel que juegan los actores no estatales en esta crisis. Y al respecto, desde una perspectiva de derechos humanos, sí me gustaría así rápidamente describir la herramienta más reciente en relación con la responsabilidad internacional por parte de actores no estatales, que se encuentra plasmada en los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Estos fueron desarrollados a la luz de las obligaciones internacionales vigentes en la materia y buscan orientar sobre las medidas que el Estado debe tomar para cumplir con su deber de proteger los derechos humanos, incluso cuando las violaciones son cometidas por las empresas. Busca aclarar la responsabilidad de las empresas, porque de nuevo ha sido muy ambigua, no se maneja muy bien cuál es la responsabilidad de una empresa extractiva que tiene 20 años en Honduras y que está vinculada o no, está siendo perseguida por ser autora intelectual de uno del asesinato de Berta Cáceres, por ejemplo. Entonces, aclarar esa responsabilidad de las empresas en este tipo de hechos y eso es lo que busca la herramienta, ¿no? Y mejorar el acceso a mecanismos de reparación eficaces de las víctimas de abusos relacionados con las empresas. Para efectos de ese segundo punto, es el de aclarar la responsabilidad de las empresas. Los principios rectores establecen que las empresas tienen que respetar los derechos humanos. Eso significa que tienen que abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación, ¿verdad? Para ello, se acuña el concepto de debida diligencia. Esta fue desarrollada para de alguna manera describir la responsabilidad por parte de las empresas, que también implica prevenir o mitigar las consecuencias negativas, ¿verdad? Y la debida diligencia constituye un proceso continuo de gestión que una empresa prudente y razonable tiene que llevar a cabo a la luz de las
las circunstancias para hacer frente a su responsabilidad, ¿no? Ahora, en el contexto de la pandemia, también me parece, y para el contexto de Honduras específicamente, me parece bien importante el papel que juegan, por ejemplo, el sector industrial o de maquilas, ¿verdad? En el sector norte, sobre todo. Porque sabemos que se caracteriza el sector maquilero por contratar a mujeres jóvenes, por ser un empleo sumamente precarizado, y porque ahora, en contexto de la pandemia, pues se han visto muchas suspensiones laborales. Todavía hay mujeres que están suspendidas, e incluso mujeres embarazadas que han sido suspendidas. Algunas organizaciones han registrado eso. Entonces, sí me parece eso como señalarlo como un reto, pensar en de qué manera construimos e hilamos esa responsabilidad por parte de los actores no estatales, entendiendo que no son un Estado, sí, pero tienen un papel determinante para la protección y la garantía de los derechos humanos. Entonces, así, por ahí lo dejaría muy breve. No sé si tienes otra pregunta. Gracias. No, de hecho, gracias Marce, y de hecho yo quisiera agarrar de ahí precisamente para visibilizar retos y posibilidades, ¿no? Porque también el informe termina haciendo algunas recomendaciones, entonces, que me parece muy importante para pensar no solamente en todas las consecuencias que tendremos que enfrentar como países, sino también qué podemos hacer. Y con eso me gustaría pues y cerrar. Ana y Michelle, si pueden desde sus perspectivas poder decirnos estas recomendaciones, estas posibilidades. Sí, creo que debemos partir del hecho que las desigualdades no son producto de la naturaleza, sino que son un producto y una construcción social, y como tal tenemos la facultad de revertirlas o de acentuarlas. En el sentido, y uno de los principales instrumentos que nos permite revertirlas o acentuarlas, lo podemos encontrar en el contenido de las leyes, de las políticas y de las finanzas públicas, ¿no? Entonces, pero quedarnos únicamente en estos instrumentos es volver, o es solo reconocer al Estado como el único actor. Y no es el único actor que, como decía Marcela, debiera actuar para lograr una sociedad más justa e igualitaria, ¿no? Pero también es necesario encontrar mecanismos que permitan que las dinámicas de las familias y del mercado también incorporen el contenido de leyes, políticas y finanzas públicas que permitan también que las dinámicas entre las estructuras sociales del bienestar propicien dinámicas inclusivas, ¿no? Y no excluyentes, como actualmente ocurre. Pero otro de los grandes retos es precisamente que estas leyes, que estas políticas y finanzas públicas permitan hacer compatibles la economía y la vida, en el sentido de que esta incompatibilidad que actualmente predomina y que afecta a las personas, especialmente a las más pobres y a las mujeres, no recaiga solo en un sector de la sociedad, sino que se reparta igual con el resto de sectores, ¿no? Que logremos una sociedad en la que la compatibilidad de la vida y de la economía no sea un asunto de privilegio, sino que un derecho. Ese yo creo que es un gran reto que debemos lograr como sociedad, pero además esta crisis creo que nos ha demostrado que no solo estamos ante una crisis de cuidado, sino que también Marcela mencionaba que los efectos se han exacerbado debido a que estamos en países altamente corruptos, ¿no? Donde no se administran adecuadamente los recursos públicos, y sin eso es imposible plasmar los grandes ideales que tenemos como sociedad. Por tanto, creo que además de las medidas económicas y sociales pertinentes para atender las grandes desigualdades que hemos identificado en el informe, también es necesario trascender hacia otras esferas en lo fiscal y en lo económico que permitan precisamente lograr políticas y finanzas públicas que logren los objetivos para los que han sido diseñadas, ¿no? El Estado, como bien decía Marcela, no es el único actor que es responsable de que existan las caravanas migrantes, de que exista el desempleo, de que exista la desigualdad, de que exista la violencia. También cada uno desde nuestras trincheras somos responsables. No creo que no vamos a llegar a ningún lugar si únicamente nos
limitamos a señalar la paja en el ojo ajeno, que en este caso sería el Estado, ¿no? Sino que también tenemos que, como sociedad y como individuos, repensar a quién estamos votando, por ejemplo, porque mucho de lo que está ocurriendo es reflejo de las decisiones políticas que hemos hecho en una urna, ¿no? Porque son quienes actualmente están tomando las decisiones de cómo se administran nuestros estados. Tenemos que repensar cuál es el rol como nuestros ciudadanos y en la cotidianidad también, ¿no? En nuestros hogares. ¿Qué modelo de familia estamos fomentando? ¿Qué valores estamos propiciando en cosas tan cotidianas como si fomentamos en el hogar los celos como expresión de afecto, por ejemplo? Eso a la larga se traduce en expresiones de violencia que no se limitan a la esfera de los hogares, sino que trascienden a la esfera de una sociedad. Entonces yo creo que para lograr un camino que permita una hoja de ruta que nos permita salir de este embrollo de la desigualdad y de sus distintas manifestaciones, es necesario que nos repensemos como sociedad y también repensar cada una de las estructuras sociales que conforman la sociedad. Muchas gracias, Ana, y paso la palabra a Michelle. Gracias. Pues bueno, yo creo que primero yo quisiera hacer una distinción primero en temas, digamos, formales, en temas de institucionalidad, entendido como el Estado, las políticas, todas las entidades que se desprenden de él. Hay mucho que hacer para aliviar, digamos, inmediatamente o aportar a reducir estas desigualdades. Y pues mucho de eso, por ejemplo, en el tema laboral, tendría que ver con la ampliación de sistemas de seguridad y protección social para llegar a personas del sector informal y subempleadas. Como ya sabemos, en estos países tal vez el desempleo es sumamente bajo, porque está la necesidad que si alguien no encuentra trabajo, pues está esa opción de autotrabajo, de bueno, entonces voy a hacer panitos y vendo en la esquina, o trabajar de forma informal, sin ningún tipo de contrato, con un salario sumamente bajo, sin ningún tipo de beneficio legal. Entonces eso sería algo muy importante, avanzar en eso. También otra cosa muy importante sería la dignificación y el reconocimiento de las trabajadoras domésticas y también su protección social y laboral. Otra cosa en la que se puede avanzar es la conciliación entre lo laboral y lo personal, como decía también Marce. Eso también tiene que ver las empresas, no es solo que el Estado les mande, sino que las empresas también deben permitir esa flexibilidad y no penalizar a las mujeres por hacerlo. Y eso también lleva, por ejemplo, a eliminar las discriminaciones explícitas e implícitas que aún predominan en el ámbito laboral. Por ejemplo, la maternidad. Realmente una empresa a la hora de contratar a una persona, probablemente por raciocinio, pues dice, bueno, aquí tengo un hombre, una mujer, mismas capacidades, mismos estudios. La mujer, si se embaraza, se va 3 meses y le tengo que pagar salario, y los hombres se van 2 días. Entonces quizás puede llegar a ser esa decisión racional, decir, bueno, me conviene contratar un hombre. Entonces intentar eliminar esas discriminaciones explícitas e implícitas que hacen que el mercado y que los incentivos lleven a un lado u otro. Y eso me lleva a la parte informal, porque por ejemplo, la parte formal es, digamos, el vestido que le vamos a poner encima a un maniquí. Es esa maquinaria que vamos a echar a funcionar, que le vamos a poner encima a algo. Y la parte informal, que es la que para mí es sumamente importante, que es en donde uno echa a andar todo, en donde todo toma forma, digamos el maniquí, que son estas instituciones informales, que es todas estas normas sociales, cómo creemos, cómo vivimos, cómo vemos el mundo, a qué valoramos, qué no. Realmente eso es sumamente importante, que empecemos a enfocarnos, y pues obviamente también conlleva políticas públicas, intentar empezar a transformar estas formas de pensar y de concebir el mundo. Pero si no logramos cambiar este tipo de cosas, por ejemplo, la distribución inequitativa de los cuidados, si no avanzamos en eso en la sociedad, difícilmente le vamos a poner el vestido, pero va a agarrar la forma
otra de la que quisiéramos. Entonces también hay que empezar a cambiar el molde donde estamos metiendo las políticas públicas, en donde estamos operando, en donde todo está funcionando, el mercado, lo social, lo económico, la migración. Entonces para mí esto informal es algo sumamente importante, que en lo que debe ser incluso un objetivo de política pública. No podemos dejar que sea un efecto secundario o que con los siglos de los siglos y las décadas vaya cambiando, sino que tiene que ser un compromiso y tiene que ser algo que los gobiernos aspiran a hacer. Pero claro, requiere voluntad política y una vez más tenemos a nuestra contra gobiernos que tienen unas gestiones altamente inefectivas, ineficientes, que son muy débiles para movilizar fondos y además con muchísima corrupción. Entonces sí que hay mucho que trabajar y ahí me quedaría yo. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Yo voy a retomar algunas cosas para concluir. Una es que además de altamente ineficientes nuestros gobiernos por ahorita y muy llenos de corrupción, también son altamente machistas, donde aún cuando ha saltado, ¿no?, en la cara de todos esta crisis de cuidado, sigue sin ni siquiera ser mencionada dentro de todas las medidas o las pocas medidas que se están intentando tomar para hacer frente a las crisis, ¿no? Entonces, yo quiero concluir con esto. Lo que decía Ana, esta necesidad de pensar políticas públicas, finanzas, etcétera, en función también de estas desigualdades. Lo que dice Michelle, es necesario, me llama como la atención también esta de las discriminaciones de género que tienen una base racional, ¿no?, de los actores, y cómo entonces ahí se hace todavía más evidente esta necesidad de políticas públicas y de repensar la sociedad desde una redistribución y una deconstrucción de lo que hasta ahora hemos pensado como cuidados, ¿no? Si no hay esta deconstrucción y una redistribución de los cuidados, va a ser bien difícil que podamos combatir o que podamos cambiar las desigualdades de género, ¿no? Y eso me parece como algo muy concreto y muy valioso, y que a pesar de todo, la crisis nos ha dado la oportunidad de ponerlo sobre la mesa como nunca antes, ¿no? Y eso al menos me parece un logro, ¿no? Así que bueno, yo me quiero despedir. Quiero darle las gracias a las tres por habernos acompañado durante esta hora y un poco más, a todos los que se quedaron y a todas las que se quedaron con nosotros. El informe está en la página web de la Fundación Heinrich Böll y también ahorita en el Facebook, en la parte de comentarios, lo pueden bajar, es de acceso libre. Espero que este haya sido algo tan fructífero para ustedes como para nosotras. Y pues bueno, buenas noches, gracias de nuevo. Adiós. 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 Gracias, Laura y todas.